Sean todos bienvenidos al webinar Entendiendo los sistemas de gestión antisoborno en la óptica del ISO 37001. Yo soy Jessica Hernández, la persona responsable por la gestión de los eventos y publicidad de SoftExpert. El webinar de hoy será presentado por Tobias Scheder. Tobias es gestor de marketing de productos de SoftExpert. Tiene 15 años de experiencia en la industria del software para la gestión de excelencia, trabajando como analista de sistemas, analista de negocios y gerente de producto y de mercado. Deseo a todos un buen webinar. Hola, Tobias. Hola, bienvenidos a más un webinar promovido por SoftExpert. El evento de hoy trata de un tema que ha despertado mucho interés en el mercado, que son los sistemas de gestión antisoborno. Nuestra propuesta es hablar un poco sobre el soborno, sobre corrupción, que es un mal que viene perjudicando bastante a diversos países en el mundo. Ese es uno de los motivos que hizo con que surgiese a la ISO 37001, que vamos a conocer a lo largo de la presentación. Este material será compartido y podrá ser utilizado como fuente de consulta en el futuro, ¿ok? Bien, esta es la agenda que guiará nuestro webinar y de forma general la presentación está dividida en 3 etapas. En la primera parte vamos a comenzar hablando sobre el escenario del soborno en el mundo. A continuación, vamos a presentar la ISO 37001 y tratar sobre los componentes clave de un sistema de gestión antisoborno de acuerdo con la norma. Y finalmente, vamos a tratar sobre cómo SoftExpert puede ayudar a su empresa a implementar un sistema de gestión antisoborno. Transparencia Internacional es una organización no gubernamental de la que tal vez muchos de ustedes ya hayan oído hablar. Esta ONG es responsable por la elaboración del Índice de Percepción de la Corrupción, o IPC, que presenta una lista organizada sobre los países más corruptos del mundo y los locales de donde ese problema se presenta en menor grado. En la edición de 2017 fueron evaluados 180 países. El IPC utiliza algunos criterios específicos, tales como encuestas y entrevistas con especialistas, empresarios, políticos y otros, las acciones públicas para promover la transparencia y combatir la corrupción, los casos registrados, la comparación entre los países encuestados, entre otros. Cada país es clasificado con una nota que va desde 0, altamente corrupto, y 100, altamente limpio. De acuerdo con el levantamiento realizado en 2017, los países más corruptos del mundo son respectivamente Somalia, Sudán del Sur, Siria, Afganistán, Yemen, Libia, Corea del Norte, entre otros. Entre los menos corruptos están países como Nueva Zelanda, Dinamarca, Finlandia, Suiza, Suecia y Canadá, todos con más de 80 puntos. Aunque muchos países desarrollados también sufren con este problema, si analizamos con cierta atención los datos del IPC en el mundo, podremos verificar que existe una correlación entre el subdesarrollo y la corrupción. En el continente africano, muchos de los gobiernos son antidemocráticos e invierten buena parte de sus recursos en armamentos, desviando gran cantidad de dinero público para atender los intereses de sus políticos, incluyendo el dinero recibido en forma de ayuda humanitaria enviada por algunos países, por la ONU y por otras entidades internacionales. Según estimativas del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional, de 1 a 2 billones de dólares son pagados como soborno cada año en todo el mundo. Considerando también otras prácticas de corrupción, se estima que los montos drenados generan una pérdida económica muchas veces mayor. Ya mencioné algunas veces los términos soborno y corrupción, pero al final, ¿cuál es la relación entre los dos? Los términos están directamente relacionados, pero en algunos casos son aplicados de forma equivocada y generan dudas. El soborno es un tipo de corrupción. Puede ser definido como una práctica ilegal, en que alguien es inducido a practicar determinado acto o cambio de alguna ventaja. Generalmente involucra dinero, pero también puede involucrar otros beneficios, tales como servicios, viajes o bienes materiales.
Es bastante común la ocurrencia de prácticas de soborno vinculadas al servicio público. Una policía que detecta a un conductor transitando con exceso de velocidad, pero acepta pago de coima para no aplicar la multa. Un funcionario público que acepta el pago de determinado valor en dinero para cortar la fila y priorizar la emisión de documentos para un ciudadano, un pasaporte o una licencia de conductor, por ejemplo. Un fiscal municipal que identifique un bar o industria instalado en una zona residencial, pero acepte un viaje para permitir que el establecimiento funcione ilegalmente. Un juez que reciba un automóvil de lujo para disminuir la pena de un traficante o que juzgue a un político corrupto como inocente. Pero las prácticas de soborno también ocurren en el sector privado. Un vendedor de una empresa que ofrece a un comprador de otra empresa dinero u obsequio para que éste realice un negocio. Cuando un sistema es corrompido, se debilita y trae una serie de consecuencias que pueden afectar la vida de las personas, a la sociedad y a la economía de un país. Tomemos como ejemplo los servicios de salud prestados a un ciudadano. El dinero desviado deja de ser invertido en educación, así un médico recién recibido puede no estar lo suficientemente preparado y de forma adecuada. Él también deja de recibir una remuneración adecuada y así no se siente motivado a prestar un servicio de calidad para la población. La práctica de actos deshonestos muchas veces también impide que los medicamentos necesarios para tratamiento sean disponibles. Y al final, las personas son las que acaban sufriendo y siendo perjudicadas. El respeto es uno de los principales valores de la vida social. Cuando los gobernantes se involucran en corrupción, los ciudadanos pierden la confianza y dejan de respetarlos por entender que no defienden los intereses comunes. Y finalmente la economía también es perjudicada. Cuando un inversionista toma conocimiento del historial de corrupción en una ciudad o en un país, él deja de colocar el dinero por falta de confianza. Los procesos que abarcan la liberación de licencias y aprobación de proyectos para instalación de nuevas industrias suelen arrastrarse por meses. Los órganos responsables van postergando las actividades hasta que consigan dinero u otros beneficios ilícitos. Generalmente, en donde hay corrupción, hay también muchos problemas de infraestructura. Eso perjudica el crecimiento de la empresa y el desarrollo de la región, pues todo se atrasa debido a la necesidad de proveer soborno. A pesar de la existencia de un gran número de reglamentos y legislaciones que tratan de combatir y evitar las prácticas de ese tipo de mal, no han conseguido evitar la creciente repercusión de los casos de corrupción involucrando a grandes corporaciones empresariales. Muchas organizaciones comenzaron a preocuparse en demostrar que no forman parte ni admiten prácticas ilícitas. En ese sentido, esas leyes y reglamentos se mostraron insuficientes para ayudar a las organizaciones a demostrar que son idóneas. Y así surgen los sistemas de gestión antisoborno. Fueron desarrollados para instaurar una cultura antisoborno dentro de una organización. A través del mismo son implementados controles apropiados que buscan aumentar las posibilidades de detectar sobornos y reducir su incidencia. Para permitir la sobrevivencia de las organizaciones e instituciones, tanto en los negocios públicos como privados, la sociedad pasa a demandar cada vez más transparencia. Delante de eso surge la ISO 37001, una norma que provee requisitos y orienta a las organizaciones que buscan establecer, implementar, mantener y perfeccionar un sistema de gestión antisoborno. La norma se basa en buenas prácticas seguidas en todo el mundo. Incluye una serie de medidas y controles que buscan aumentar las posibilidades de detectar sobornos y reducir su incidencia. Ella trata de dos aspectos: soborno por la organización, por su personal o aliados de negocio actuando en nombre de la organización o en su beneficio; soborno de la organización, de su personal o aliados de negocio con relación a las actividades de la organización. Infelizmente, la ISO 37001
no garantiza que la práctica de soborno realizado por la empresa o sufrido por la empresa no ocurra. Es como una empresa que haya implementado un sistema de gestión de calidad basado en la ISO 9001. No es posible garantizar que los productos o servicios no presenten problemas de calidad. Sin embargo, un sistema de gestión antisoborno en operación consigue reducir significativamente las posibilidades de ocurrencia de actos deshonestos. Ahora vamos a conocer los principales componentes clave de la ISO 37001. Cómo esa norma sigue la estructura de alto nivel. Quien ya tuvo contacto con la ISO 9001-2015 tendrá facilidad de comprender la nueva norma. Parte del trabajo preliminar, que abarca la implementación de un sistema de gestión antisoborno, comienza por comprender y documentar el contexto de la organización. En otras palabras, es necesario entender lo que afecta a la empresa externamente, como por ejemplo las cuestiones legales, culturales, sociales, de mercado y de competitividad, y el ambiente económico en donde la empresa actúa, así como cuestiones internas, que abarcan la cultura y valores de la organización. En esta etapa también es necesario comprender las necesidades y expectativas de las partes interesadas, que son nada más que los accionistas, colaboradores, clientes o proveedores. La norma también enfatiza la importancia de la evaluación de riesgos. En este momento los riesgos de soborno deben ser identificados, evaluados y priorizados. La evaluación de riesgo también debe ser documentada y debe ser revisada periódicamente, principalmente en el caso de cambios significativos en la estructura o en las actividades de la organización. La cláusula 5 trata de liderazgo dentro de un sistema de gestión antisoborno. No basta que las personas que controlan y dirigen a una organización en el más alto nivel simplemente apoyen al sistema. Es fundamental que estén activas e involucradas en el proceso. La norma también es explícita cuando establece que las personas con responsabilidad y autoridad para la operación del sistema deben tener acceso directo e inmediato al Consejo de Administración y a la alta dirección para comunicar informaciones y hechos relevantes. La responsabilidad por la implementación del sistema de gestión antisoborno abarca desde los miembros del Consejo de Administración hasta directores y gerentes. Sin embargo, todas las personas que actúan en la empresa son responsables por el cumplimiento de la política antisoborno. La ISO 37001 diferencia órgano de supervisión no ejecutivo, como el Consejo de Administración, por ejemplo, y órgano ejecutivo, como la alta dirección. El Consejo de Administración es responsable por aprobar y revisar la política antisoborno, además de supervisar el sistema de gestión. La alta dirección es responsable por implementar la política y garantizar que sea cumplida de forma eficaz. En caso que la organización no tenga los dos órganos separados, la alta dirección cumplirá con las dos obligaciones. Antes de que el sistema de gestión antisoborno pueda ser implementado, precisa ser planificado. Es de eso que trata la cláusula 7 de la ISO 37001. Eso incluye etapas como determinar qué leyes antisoborno son aplicables a la empresa, determinar qué tipos de soborno el sistema debe evitar, comprender la naturaleza de la organización y sus actividades, comprender los registros de las partes interesadas de la organización, evaluar los riesgos de soborno enfrentados por la organización, determinar el alcance y los objetivos del sistema de gestión antisoborno, planificar y definir los controles antisoborno necesarios. Al planificar su sistema antisoborno, las organizaciones deben tomar medidas para identificar y evaluar sus riesgos de soborno. La ISO 37001 incentiva a las organizaciones a categorizar los riesgos en diferentes niveles, de bajo a alto. Por ejemplo, los funcionarios de una organización que interactúan con los clientes o órganos públicos son propensos a presentar un riesgo de soborno mediano o alto, especialmente si su remuneración fuere abonada con base en comisiones. La organización puede entonces determinar qué nivel y qué tipo de control antisoborno es el más adecuado para cada categoría de riesgo. En caso que los controles ya existan,
En este momento ellos pueden ser evaluados cuanto a su eficiencia. En caso que los controles no estén presentando resultados satisfactorios, ellos pueden ser mejorados. En determinados casos, puede ser necesario que la organización revea sus estrategias a fin de garantizar que el riesgo de soborno sea reducido a un nivel que pueda ser adecuadamente administrado por los controles antisoborno ya existentes, o por nuevos controles que pueden ser definidos. La cláusula 7 trata sobre algunos aspectos de apoyo o de soporte para que la norma sea cumplida. Para cumplir con el estándar, las organizaciones deben colocar a disposición recursos adecuados para establecer, implementar, mantener y mejorar su sistema de forma continua. Debe haber entrenamiento y comunicación adecuados del sistema de gestión antisoborno, y las informaciones suministradas deben ser documentadas. 3 puntos en particular pueden exigir ajustes para que los procesos estén de acuerdo con lo que es exigido por la ISO 37001. El primero es el papel de compliance y antisoborno. Este papel es semejante al que existía en versiones antiguas de la ISO 9001 y era conocido como el representante de la dirección. La norma requiere que este papel sea compuesto por personas que tengan la competencia, estatus, autoridad e independencia, y eso debe formar parte de la documentación del sistema. Específicamente, la norma exige determinar cuáles son las competencias necesarias para que las personas puedan realizar su trabajo bajo una perspectiva antisoborno, garantizar que esas personas atiendan a esas competencias con base en educación, entrenamiento o experiencia apropiados, cuando sea aplicable, tomar medidas para desarrollar y mantener la competencia necesaria, y retener informaciones documentadas que sirvan de evidencia y comprueben que la persona atiende a las competencias en cuestión. El segundo es el requisito que trata del due diligence. Ella puede ser entendida como un proceso en el que una persona o una empresa es investigada de forma profunda a través de estudio, análisis y evaluación de informaciones y documentos, buscando entender cuál es el nivel de riesgo de soborno. Todos los funcionarios que ocupan cargos expuestos a riesgo de soborno en mediano o alto grado y las personas que actúan en el papel de compliance y antisoborno deben ser sometidos a ese proceso. Específicamente, las personas deben ser conducidas al proceso de due diligence antes de ser contratadas o antes de ser transferidas o promovidas por la organización para verificar, para garantizar que es apropiado emplearlas o transferirlas y que ellas cumplirán los requisitos de política y de sistema de gestión antisoborno. Y por último, la política antisoborno debe ser colocada a disposición para todos los funcionarios y empleados de negocio de la organización. Precisa ser comunicada directamente a los colaboradores y aliados comerciales que están expuestos a riesgos de soborno de mediana y alta probabilidad, y debe ser publicada a través de canales de comunicación internos y externos colocados a disposición por la empresa. La cláusula 8 trata de la operación de la ISO 37001. Contempla la due diligence, los controles financieros o no financieros, así como la notificación de sospechas o de casos reales de soborno. Abarca también la cuestión de los obsequios y donaciones, además de la gestión e investigación de las ocurrencias. De acuerdo con esta cláusula, hay 2 áreas que una organización puede precisar tratar con atención especial: la due diligence y la conformidad en la cadena de abastecimiento. La due diligence es un componente clave de la norma y debe ser realizada siempre que haya algún riesgo de soborno en transacciones comerciales, proyectos, actividades o relacionamientos con aliados de negocio o las personas vinculadas a la organización. Cuando los riesgos de soborno no pueden ser administrados por los medios descritos en la norma, la organización debe tomar medidas apropiadas para finalizar, interrumpir, suspender o cancelar así que sea posible ese relacionamiento. En el caso de un nuevo relacionamiento, actividad, proyecto o transacción propuesta, la organización debe postergar o recusar la relación comercial. El nivel de profundidad y detalle de la due diligence debe ser aplicado de acuerdo con el nivel de riesgo.
Los aliados de negocio de bajo riesgo, como clientes de ventas minoristas o proveedores, generalmente no requieren una inspección detallada. Sin embargo, la due diligence en aliados de negocio que actúan en nombre de la organización o para su beneficio probablemente exigirán un trabajo más amplio. En el caso de la conformidad en la cadena de abastecimiento, las organizaciones son obligadas a garantizar sistemas adecuados para más allá de sus límites, o sea, para todas las organizaciones sobre las que haya control directo o indirecto. Para los aliados de negocio no controlados, en donde los riesgos de soborno son altos, la organización debe firmar un compromiso y exigir que el aliado implemente controles con relación a la transacción, proyecto o actividad que eviten el soborno. Eso puede ocurrir a través de la ejecución de entrenamientos y de la aplicación de controles sobre pagos, donación de obsequios, regalos o beneficios similares. En el caso de aliados de negocio vinculados a trabajos grandes y complejos, en que el riesgo de soborno sea alto, la organización puede exigir que el aliado implemente controles equivalentes a aquellos exigidos por la ISO 37001. La organización normalmente impone esos requisitos al aliado como una condición previa para cierre de un contrato. En caso que la organización no tenga influencia suficiente para poder exigir esos compromisos con relación a grandes clientes o proveedores, eso debe ser considerado como un factor relevante en la evaluación del riesgo de soborno y en la due diligence. Aún según la norma, la organización debe implementar procedimientos que sean concebidos para prevenir la oferta o recibimiento de obsequios, hospitalidad, donaciones y beneficios similares que puedan ser percibidos como soborno. Las empresas deben estipular valores para el recibimiento u oferta de obsequios y también deben instruir a los colaboradores sobre cómo actuar delante de esas situaciones. Esta cláusula trata de la evaluación del desempeño del SGAS. Las organizaciones deben evaluar periódicamente el sistema de gestión antisoborno, y sea por medio de una auditoría interna o realizada por una entidad externa independiente, pero con competencia para tal. Tales auditorías consisten en procesos que evalúan los procedimientos, controles y sistemas para soborno o sospecha de soborno, no conformidad con los requisitos del sistema antisoborno, falla de conformidad junto a los aliados de negocio con relación a los requisitos aplicables de la organización, puntos débiles o oportunidades de mejora del sistema de gestión antisoborno. De acuerdo con la norma, la organización debe determinar lo que precisa ser monitorizado y medido, quién es responsable y cuáles son los métodos de monitorización y medición. La última cláusula trata de las no conformidades y de la mejora continua. Cuando ocurra una no conformidad, la organización debe reaccionar inmediatamente y tomar medidas para controlar y corregir el desvío. Debe evaluarse si hay necesidad de acciones para eliminar las causas de la no conformidad. Si fuere aplicable, las acciones deben ser implementadas y posteriormente debe ser realizada una verificación para evaluar la eficiencia de las acciones. Si fuere necesario, deben ser implementadas mejoras en la política o en el sistema de gestión antisoborno para prevenir y evitar que ese tipo de desvío vuelva a ocurrir. De acuerdo con la norma, la organización debe trabajar continuamente para promover la adecuación, suficiencia y eficacia del sistema de gestión antisoborno. Las mejoras pueden ser identificadas durante las auditorías internas, durante las reuniones de análisis crítico por parte de la dirección o por parte de las personas en el papel de compliance y antisoborno. Lo importante es que siempre que se identifique la necesidad de mejorar el sistema, la mejora deberá ser planificada e implementada. Estamos llegando a la tercera y última etapa de esta presentación, y ahora veremos cómo SoftExpert puede ayudar a su empresa a superar los desafíos que son la implementación y mantenimiento de un sistema de gestión antisoborno. La SoftExpert desarrolla el SoftExpert Excellence Suite,
que es una solución integrada y que permite atender a las demandas críticas que poseen los sistemas de gestión antisoborno. Con el modelaje y la automatización es posible estandarizar los procesos y simplificar su gestión. Con procesos estandarizados, la empresa consigue promover la transparencia y evitar las prácticas de soborno. Todas las informaciones vinculadas al proceso pueden ser controladas, tales como entradas y salidas, indicadores, costos o documentos. La solución también ayuda en la elaboración y aprobación de la política antisoborno. Ella puede ser publicada y compartida con todos los colaboradores y aliados de negocio de la empresa, garantizando que todos tengan acceso y conozcan la política y demás documentos del sistema de gestión antisoborno, como normas o procedimientos internos, atendiendo las exigencias de la ISO 37001. Además, el SC Suite notifica a todos los involucrados siempre que algún cambio o mejora sea implementada en la política antisoborno. Además de garantizar el acceso a la política antisoborno, la solución ayuda a la gestión eficaz de entrenamientos y capacitaciones. Así, las partes interesadas podrán conocer detalladamente la política, en donde los riesgos de soborno pueden ocurrir y qué daños ellos pueden causar para los involucrados y para la organización. A través de la ejecución de los entrenamientos, las personas sabrán cómo reconocer, prevenir y evitar esas circunstancias. La solución atiende también los ítems 4.5 y 8.2 de la ISO 37001, que tratan sobre la evaluación de riesgos. Ella administra todo el ciclo que abarca la gestión de los riesgos, desde el momento en que la organización precisa tener una visión general de todo su negocio, de sus aliados comerciales, identificando y evaluando los potenciales riesgos de soborno enfrentados por la organización, hasta la gestión de riesgos detallada, abarcando negocios o transacciones con clientes y proveedores. Y también cuando hay necesidad de realización de la due diligence. Hay flexibilidad para administrar diferentes planes de riesgos, aplicar diferentes métodos de evaluación, administrar la validez del plan, entre otros. Para los riesgos significativos, la solución permite definir controles y acompañar su implementación. El SoftExpert Suite también automatiza todo el proceso de due diligence. Para eso coloca a disposición herramientas para la creación de cuestionarios que pueden ser enviados para los aliados de negocio, a fin de permitir evaluaciones más profundas de la naturaleza y de la extensión de los riesgos de soborno. Todo el proceso ocurre de forma automatizada y los resultados de la due diligence pueden guiar una nueva evaluación de riesgo. La solución también automatiza todo el programa de auditoría. Ella ayuda en la definición de los criterios y alcance de cada auditoría. Ayuda a seleccionar auditores competentes y que puedan conducir las auditorías y garantizar la objetividad y la imparcialidad del proceso. La solución ayuda al auditor a evaluar el sistema de gestión antisoborno y a identificar la práctica de soborno o de casos bajo sospecha, así como violaciones en la política antisoborno, no conformidades por parte de los aliados comerciales, puntos débiles en el sistema y oportunidades de mejora. Así como la norma, la solución es flexible y permite que cada organización establezca la mejor forma de administrar las no conformidades. Para eso, coloca a disposición herramientas como Ishikawa, 5 porqués, que ayudan a identificar las causas de la no conformidad. Conociendo las causas, la empresa puede definir planes de acción para tratar las causas raíz de la no conformidad. Finalmente, los indicadores del sistema de gestión antisoborno pueden ser acompañados y en caso que los objetivos y resultados no estén siendo alcanzados, también pueden ser definidas mejoras. Bien, así llegamos al final de este webinar. Espero que en este breve tiempo yo haya conseguido destacar lo que es la ISO 37001, cómo ella funciona y cuáles son los principales aspectos clave que trata. En caso que ustedes tengan dudas o quieran conocer mejor las soluciones de SoftExpert para sistemas de gestión antisoborno, entren en contacto con nosotros. Muchas gracias a todos por la atención. Gracias, Tobías, por su presentación.
En nombre de SoftExpert, agradezco la presencia de todos los que participaron en este evento. Si tienen alguna pregunta sobre el tema y les gustaría entrar en contacto con Tobías, pueden contactarlo a través de su correo electrónico. Para ver otros webinars, visite nuestro sitio web www.softexpert.es. Gracias por su atención y hasta la próxima oportunidad.